Hola chicos, hoy os traigo una clase especial por dos motivos. El primero es que no voy a estar sola, voy a estar con Sara de Handy Spanish. Podéis encontrarla en YouTube, en sus redes sociales y en su podcast. Tiene un podcast súper interesante en la que os habla sobre temas muy diversos que son dirigidos a estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Así que podéis clicar en los enlaces de la descripción para revisar todo su contenido y conocerla un poco mejor. ¿Y cuál va a ser el tema de la clase? Pues el tema de la clase van a ser las expresiones juveniles y las expresiones viejunas, porque hay que tener mucho cuidado. El español es español y todo el mundo es libre de usarlo, como todos los idiomas. Pero cuidado, porque si teniendo más de 30 o más de 40 utilizas ciertas expresiones, como te vamos a contar luego, puede ser que te perciban como demasiado moderno, como que te estás intentando hacer el joven o el moderno. ¿Qué hay, diré? Así que, desgraciadamente, tenemos que tener cuidado a veces con las expresiones que usamos. Y también vas a aprender qué expresiones ya están pasadas de moda. Así que te dejo con el vídeo, que lo disfrutes muchísimo y no te olvides de dejarme en los comentarios si tienes más ejemplos de expresiones con las que te hayas sentido así, como fuera de lugar. Aprovecho para contarte que puedes unirte a mi membresía, el aula online, para aprender español. Allí tendrás explicaciones y tareas de gramática a mi manera, como a mí me gusta, todo muy detallado, yendo a los puntos débiles. Aprenderás español real con fragmentos de series y con entrevistas, con expresiones, mejorarás tu escucha con actividades y, por supuesto, podrás descargar los documentos para seguir aprendiendo fuera de la plataforma. Pues muy bien, ya estoy aquí con Sara, que es la persona que, como sabéis, me va a acompañar hoy en esta clase tan interesante. Así que voy a dejarle su espacio para que se presente, además de darle las gracias por estar aquí conmigo, hacerme compañía y aceptar la invitación al canal. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola María, pues súper bien, gracias a ti por, pues bueno, por permitirme estar aquí también, ¿no? En tu canal, en tu espacio, en tu casa. Muchísimas gracias. Y A bueno, ti. pues sí, soy Sara y Qué bien que estemos aquí las dos. Yo estoy muy contenta de estar acompañada, porque siempre grabando sola, pues no es lo mismo. Tener una compañera, pues me hace mucha ilusión. pues gracias. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre lo que haces, para que te conozcan un Vale. poquito mejor. Pues nada, soy profe como tú, soy profe de español, soy de Valencia, de la parte este de España, ¿no? Y bueno, pues lo que mi trabajo consiste, pues como el tuyo, ¿no? En enseñar a los estudiantes de español, sobre todo de nivel intermedio y avanzado. En mi caso me centro mucho en la parte oral, ¿vale? Porque sé que es una destreza, ¿no? Que como sabemos es un poco complicada. Entonces me centro en, pues eso, en que los estudiantes pierdan ese miedo que tienen y ganen Ujú. la confianza que necesitan. Y bueno, entonces, bueno, es lo que Muy intento importante. con mi escuela online. Así que poco a poco hacemos esto con los estudiantes. Genial. Vamos a dejar también los enlaces a tus redes, a tu canal, a todo lo que haces aquí abajo. Así que si alguien quiere buscarte, lo tiene muy fácil aquí abajo. Perfecto. Y Gracias. antes de ir ya al grano, porque, Vale. bueno, te vamos a tener tiempo, a mí me gustaría preguntarte por tus aficiones, porque cuando tengo un alumno nuevo siempre le pregunto algo sobre él, pero luego le pregunto Sí. por sus aficiones porque eso me da como para conocerle un poquito mejor, ¿no? Así que dime así como Sí, dos o sí, tres sí. cosillas que a ti te gustan, te motivan, Pues te no cuento, sé. te voy a contar cosas. Y de hecho, tengo, siempre que me hacen esta pregunta, ¿no? ¿Qué aficiones tienes? O incluso en un trabajo, no sé si te ha pasado alguna vez que en alguna entrevista de trabajo me han preguntado por mis aficiones, ¿no? Y me hace replantearme muchas cosas porque hay cosas que ni siquiera yo he considerado una afición cuando realmente sí que lo son. ¿Cómo Entonces, qué? actualmente, una de mis aficiones es jugar a pádel. Llevo 2 años y pico jugando. Mm, no sé si es una afición, pero es algo que Hombre, sí. recientemente, bueno, recientemente, hace 2 años o así, he empezado y me gusta mucho, lo hago muy a menudo. Y es verdad que, lo que te digo, que ya no sé si considerarlo, pues, como una afición o no, pero a mí me gusta mucho cambiar, esto es un poco locura mía, pero cada año
Intento dejar de hacerlo ya porque es ya demasiado, pero cada año intento incluir algo nuevo en mi vida, ¿vale? O sea, Mm. es un poco extraño, ya lo sé, pero este No, año... no, no, que va, no me parece ¿No? nada extraño. No, no, Ah, no, pues pensaba que era un poco rara. de verdad que no me parece, y me parece súper guay y muchas veces se me ha pasado eso mismo por la cabeza. Sí. A ver si voy a desviar el tema ahora, pero bueno, que te gustaba el pádel lo sabía porque lo he visto en Instagram y yo también Ah, vale. jugaba al pádel el año pasado Sí. y este año quería cambiar y empecé con baile, pero al final no cuajó y pues eso, he pensado, a hacer cerámica, a hacer ¿Ves? Exacto. Me encanta francés, no sé probar. qué, y es como que, ¿por Sí, qué sí, elegir solamente una cosa? Cuando pasen 10 años vas a tener experiencias en un montón de de cosas. Sí, sí, actividades sí, y sí. vas a poder descubrir cuál es la que más te gusta, la que más te motiva Sí, y sí. mantenerla, ¿no? El Por problema es ejemplo. si te gusta más de una, y ya vamos a ver cómo lo organizas, porque en mi caso hago esto, o sea, llevo haciendo unos años esto y cada año incluyo algo diferente, ¿no? Pues he bailado salsa, este Ujú. año he incluido algo que es un concepto bastante nuevo para mí, que es el barré, no sé si lo conoces. ¿El qué? Se llama barré y es una mezcla entre ballet y pilates, más o menos. ¡Ostras! ¿Vale? Sí, la verdad es que es muy guay, es muy guay. Te animo a que lo pruebes, es como un ballet un poco diferente, ¿vale? Y es lo que he empezado este año, así como novedad. Pero claro, sigo haciendo pádel, es como no se puede mantener todo porque si no, no puedes No, seguir tu vida. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Con esto de ir añadiendo aficiones cada claro. año. Pero Hay bueno, que sí, sacrificar algo al final. exacto, tienes que elegir. Sí, 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 sí. lo de cuando has dicho barré, o sea, me he quedado así como loca porque no sé qué es. Es la primera Sí, vez que sí. lo oigo. Dudo mucho que en Sevilla exista esa ¿Sí? disciplina, ¿Tú crees? pero lo voy a buscar. Yo creo que no, de Búscalo. verdad. Yo me sorprendí porque, de hecho, lo conocí por algunos estudiantes, bueno, algunas chicas que son estudiantes que me lo contaron y pensé, llevaba un año escuchando esto, pero pensaba, yo hacía pilates, de hecho hago pilates actualmente también, y pensaba, uy, ¿qué será esto, no? O sea, ¿cómo será? Y este año, como quería algo nuevo, dije, voy a buscar, ¿no? Entonces empecé a buscar cerca de mi casa y tengo, o sea, es como, no hay muchos centros, ¿eh? Pero hay 3 y uno de ellos está cerca de mi casa. Y dije, esto está hecho para mí. O sea, blanco y en ¿En botella. serio? Pues Sí, luego lo sí. voy a buscar y te Muy digo, pero bien. te Venga, diría María. que es Queremos más saberlo, ¿eh? probable que encuentre escuelas de flamenco Ah, claro. Eso también lo he aquí. pensado, ¿eh? Alguna vez. Yo Empezar por... también, yo también. No, ¿nunca has bailado o alguna vez sí? Sí, porque aquí todas las niñas saben bailar sevillanas. Ah, vale. Entonces yo Ah, con 5 años me apunté a una escuela de sevillanas, pero ya desde entonces nada, es lo vale, único. vale. Con tus Y a lo mejor zapatitos, ¿no? vuelvo. Tan monos y Hombre, todo. claro, Me con encanta. los tacones, Me con encanta. la falda, con las castañuelas. Bueno, aquí le decimos los palillos, pero bueno, Ah, ¿le llamáis eh, palillos a las ya- castañuelas? y tocar los palillos. Mira, ¿ves? Sí, Palabra, sí. palabra de Sevilla. Apúntatela Apunta para esta. tu vídeo. Sí, sí, sí. Sí, Exacto. porque luego es muy importante que digamos que luego tenéis que ir a ver el vídeo de Sara, en Sí, el que vais a poder escucharme pronunciando algunas cosas en sí. andaluz. Así que bueno, allí vamos a ver. Muy interesante que escuchéis a la profe María hablando en andaluz. Sí. Así que vamos a ir ya un poquito al grano, ¿no? Y vamos a hablar de esas expresiones que os he contado antes, que son diferentes según la generación, según la edad. Hoy vamos a hablar, si nos da tiempo, de 4 generaciones: la generación Z, los millennials, la generación X y los baby boomers o los boomers. Vamos a hablar de algunas expresiones de las diferentes generaciones y vamos a debatir un poco sobre diferentes cuestiones. Ahora mismo os lo vamos a contar. Entonces, tenemos una lista y todo, que esto no está nada improvisado, estamos preparadas. Estamos Así que listas y preparadas. vamos a ir eligiendo, si te parece, Sara. Yo te Claro. digo, por ejemplo, la que más me atrae o me gusta es justamente me da cringe. Vale. ¿Tú la has oído decirla? Porque yo sobre todo la he leído, pero no la he oído mucho, la he leído en redes, Yo tampoco la he escuchado mucho. De hecho, en mi ¿verdad? entorno no se utiliza. Yo lo mismo que tú, en Instagram, ¿no? Redes sociales. Sí, incluso en alguna película, cuando han querido reflejar alguna. Creo que la vi en una, no recuerdo, era cómica, no recuerdo, era una niña o algo, y lo decía, pero no mucho Mm. más, la verdad, no mucho más. Es verdad, yo la he visto mucho, mucho en redes escrita.
Y creo que precisamente por eso mucha gente no sabe cómo se pronuncia, porque he oído a gente decir, me da cringe, te lo juro, me da Sí, cringe. eso sí que lo he Entonces, escuchado, ¿ves? ¿ves? Pues Sí, sí, eso. sí, sí. Entonces hay dos versiones, claro, como es un anglicismo, pues Sí, cada uno pues, lo adapta como quiere, la ¿no? licencia para decirlo, ¿no? Como, como más o menos suena. ¿Y qué crees tú que pasaría si alguien mayor de 30, como nosotras, dijera esto? ¿Sonaría raro? ¿Podríamos decirlo? ¿O sería Mm, mejor usar otra cosa? yo diría me da grima. Me da grima, ¿verdad? Pero Sí, ahí hay también, porque se suele traducir como me da grima, pero a veces sí, también me da como me da vergüenza ajena, sí, porque sí, es algo que te hace, o sea, lo de me da cringe, ¿no? Es como que te hace sentirte incómodo. sí, sí, Y yo sí, diría, por ejemplo, me da grima si alguien araña una pizarra sí, o si sí, alguien araña un plato con un cuchillo, ese sonido, uf, me da sí, grima. me da O grima. si alguien Sí. hace algo asqueroso, me da grima. Exacto, algo como asqueroso también lo asocio yo. Sí, me da grima. Como, "Ugh". Sí, sí, Pero, sí. ¿y si alguien hace algo ridículo, que te pone incómodo? Ahí yo no diría me da grima, No, diría me da vergüenza ajena. O sea que, exacto. Sí, 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 es ¿crees que verdad que podríamos depende. traducirlo así? No, es muy interesante, María, porque no lo había pensado, pero es verdad que depende del contexto. Igual en inglés se puede utilizar igual, pero en español tenemos como diferenciado. No diría me da grima en el caso de que me da vergüenza ajena. Es verdad. Eso es verdad. Claro, ese tipo de situaciones, ¿no? Que yo creo que Sí, ellos sí, lo sí. usan para todo, es un abanico Sí. muy amplio y Ujú, tal vez para mí se dividiría en esas 2, yo creo. sí, Creo que tampoco la usaría, pero me hace gracia, me yo gusta también. cuando la veo, me gusta verla. Vale, vale, ¿Cuál vale. elegirías tú de la lista que tenemos? ¿Cuál te gustaría? De todas las generaciones, ¿no? Hablamos, da igual de la Ah, lo que generación. tú quieras, vale, vale. Iba a empezar por la generación Z, Ah, por vale, vale, los vale, más vale. jóvenes, pero lo que tú quieras, Perfecto, sí. no, no, vale, generación Z, vale. Pues mira, te voy a decir una que es la que he escuchado más recientemente. No es porque la haya escuchado más, sino que la he escuchado más recientemente y me quedé un poco como en shock, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? Un poco me quedé a cuadros. Porque tengo una prima que ella tiene 10 años menos que yo. Y estábamos hablando el otro día y me dijo, tiempo. Y me quedé, digo, la primera vez que la escuché dije: "No sé qué ha dicho, ha hablado muy rápido, no la he entendido". Pero la segunda vez, porque en la misma conversación lo dijo 2 veces, le dije, por ejemplo, no recuerdo, pero, "Me gusta esta película, pero me parece un poco larga". Y me dice: "Tiempo". Y digo: "Guau, la segunda vez no puede ser que haya escuchado lo mismo 2 veces mal". Y me dijo digo: "¿Qué significa esto de tiempo?". Y me dice: "100%". Y yo: "Ah, Como, disculpa, perdona, ¿vale?". obviamente. Como, vale, gracias. No sé, tiempo. Qué bueno. Yo nunca lo he escuchado, Pues yo pero tampoco lo había escuchado hasta hace una semana, ni ¿sabes? nunca lo he visto escrito, pero claro, yo no tengo mucho contacto Claro, con con gente esta así. gente tan joven, Sí, pero, pero estoy segura de que si me fijo, a partir de ahora la sí, voy a escuchar. Porque sabes que hay veces que sí. hasta que no vemos algo, No no lo captamos. sí, A lo mejor lo hemos exacto, oído, no lo captamos. Estoy segura exacto. que a partir de ahora Lo lo voy identificas. a Sí. Pues si vas en un encontrar. autobús o si vas en el metro, que yo esto lo hago habitualmente, y escuchas sobre todo a un grupo de gente joven y tal, fíjate que utilizan este tipo de cosas. A partir de ahora seguro que lo van a escuchar más de una persona lo va a escuchar, ¿no? Seguro. El cringe este que tú dices, o el tiempo, o algunas otras que vamos a compartir. Fijaos, Sí. porque ya veréis cómo las captáis a partir Sí, de sí, es ahora. verdad, es verdad. Y además es así, en cuanto la escuchas una vez ya no la paras de escuchar. Para mí, Sí, otra de este estilo, lo que pasa que es que hay mucho anglicismo. sí, pero porque somos Entonces, muy modernos ahora, es lo que hay. Ya es está. verdad, es verdad. Hay gente que está en contra y hay gente que está a favor y es verdad que por lo que sea hay mucho anglicismo. Pero Sí, uno de los que me gustan mucho también, yo creo que no me gusta, me hace gracia, que vale. es estoy living. ¿Tú lo has escuchado este? No, ¿estoy cómo? Estoy living. No, ¿qué es Estoy esto? living, por ejemplo, es que estoy living con esta camisa, de verdad, qué maravilla. Es como que algo te encanta. Vale, Y en vez de decir, me encanta, sí, antes por un anuncio se decía mucho estoy in love. ¿No te claro, acuerdas de estoy eso? in love, Estoy in love eso sí. con no sé qué. Ahí sí, vale, estoy in Eso love, se sí. decía mucho. Pues ahora dicen esto de estoy living con no sé qué. Y no O sé de sea que dónde es la viene. versión no, yo tampoco, sería la versión, ¿no? Evolucionada de Sí. Estoy in Love o algo. Digo yo, no sé. Pues estoy living con no sé qué. Entonces, te digo, ¿qué opciones? Yo he dicho, yo he escrito por ahí, estar a tope. Pero claro, no me pega con la camisa, porque ellos lo usan para decir que algo les encanta muchísimo.
Entonces, estoy a tope con algunas cosas sí, por ejemplo, si yo digo: "Estoy a tope con esta canción, estoy living con esta canción", es decir, me flipa, me Vale. encanta. Pero si no, yo creo que probablemente la más parecida sería me flipa, Sí, para mí, ¿no? Me flipa, es que sí. me flipa esta camisa, o me flipa ese vestido, o me Me muero con esta flipa camisa o bueno, es que me ay, muero, también, no me sé, porque muero. me muero con alguien, o sea, yo igual sería me muero con este bebé tan mono, ¿no? O me muero con tu Ah, perro, o sí. algo así. Pero sí, Sí. estoy in love, no sé cómo lo diría, estoy Sí, a estoy tope. in love sería como millennial, ¿no? ¿Tú Sí, yo diría dirías? estoy in love, Creo pero que no sé. los millennials podríamos decir esto, o me flipa, yo diría mucho me Me flipa, flipa, yo diría me flipa también, me flipa esta canción, me flipa esta camiseta. Sí, pero alguien a lo mejor de la generación X y Z, sí, y Z no, perdón, X y baby boomers, a lo mejor diría, pues simplemente me encanta, ¿no? Digo yo, sí, no o sé, sí, más simple. estaba pensando en cómo dirías cuando te pones mucho una camiseta, cuando la Sí. usas mucho, ¿cómo lo diríamos, no? Porque es como cuando usas mucho algo, me ha dado Uy. por esta camiseta, Ah, por ¿no? Algo supuesto, así, ¿no? No por sé si es supuesto. exactamente igual, pero es como, me ha dado por esta camiseta, es como estoy enamorada de esta camiseta Me últimamente, no sé, encanta. Sí, 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 algo totalmente. así. Es verdad que hay un matiz ahí que se pierde, Sí, pero es verdad que encaja, en algunas ocasiones encaja. Me ha dado por esta camiseta como me encanta y por eso me la pongo todos los días. sí, Me ha dado por esta canción, me gusta mucho y por eso la oigo a todas horas. sí. O me ha dado por esta serie y la veo a todas horas. O sea que sí, sí, me encaja muchísimo, me No encanta. sé, algo así, ¿eh? Por coger algo que sea más o menos similar y sea un poco lo que yo diría, más o menos. Sí, Pero sí, es sí. difícil a veces encontrar, ¿verdad? Algo como muy exacto para ciertas cosas, como en este caso. Claro, Ya, no, a mí me ha siempre costado un se poco, pierde, pensarlo. Sí, sí, siempre sí. se pierde algún matiz, yo creo. Sí, Venga, pues elígeme una más y yo creo que nos vamos vale. al siguiente grupo. Bueno, por supuesto, bueno, no sé si esto tú lo haces o no, yo creo que ya estoy empezando a hacerlo. El Ah, puto antes de un adjetivo. sabía que ibas a decir esto. Efectivamente, Bueno, sí. Sí, 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 sí. bueno, ¿adjetivo o verbo? Porque Verbo, sí. sí, sería verbo en realidad, porque es me puto encanta, me puto divierte, me puto flipa, Me puto flipa. es muy raro, ¿vale? Porque, claro, la palabra puto o puta, Sí, que ya sabemos que es un poco ahí, es una palabrota, no sé si YouTube nos va a sí. cortar este Pondremos vídeo un por esta beep palabra. ¡Pi! y ya ¿Vale? está. No lo sé. Pero, claro, esta palabra sería, no la utilizaríamos delante, la utilizaríamos en otro contexto, ¿no? Es como para insultar. Pero aquí es como para darle intensidad, ¿no? Sí, pero es que ¿sabes que yo estaba echando de menos esta palabra desde hacía tiempo? Porque en inglés sí que Sí, estaba. Entonces, si tú ves sí, una serie, película en inglés, es todo bueno, no lo usan como, como nosotros, como algo bueno y algo malo, pero la parte del bueno nos estaba faltando, yo creo. sí, Y yo, sí, la sí. verdad es que lo estaba echando de menos. Y Ha cuando lo empecé a llegado, bien. escuchar dije: "Ostras, aquí está, Aquí está, esta es la aquí mía, ¿no? Los está". no, Sí. han tenido que venir la generación Z para por fin tener esta palabra. Exacto, te Sí, juro, me gusta. Es al verdad que cuando lo principio digo, mis amigos me miran un poco como: "¿Cuántos años crees que tienes? Claro, compórtate con tu como edad", que una millennial. es lo que pasa, que Sí. quieres utilizarlo y a lo mejor suenas un poco demasiado moderno Ay, para a mí me tu gusta edad. usarlo. A mí me Fíjate que gusta, pero tú antes eres mucho más joven que yo. pero antes, Entonces tú bueno, estás a salvo. casi, casi, ¿no? Estoy ahí casi, casi en el millennial rozando. Pero pero en mi caso, por ejemplo, yo cuando escucho a algunas amigas decirlo, también me suena raro. Al principio me sonaba más raro que ahora. Ahora es verdad que Sí. no hay tantas amigas que lo dicen, hay algunas que lo dicen, sobre todo las que hablan más inglés, fíjate, es Ajá. curioso. Pero es verdad que no me parece ya raro. De hecho, es como lo utilizo un poco de broma para imitar a la generación Sí, Z a sí. veces. O sea, no lo uso en serio, lo uso, pero de broma. Pero me viene bien usarlo, ¿no? Es como, Claro. te puto encanta este bar. Y es como, ja, 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 porque. Exacto. Pero Pero no también es porque en el fondo como. sabemos que si lo usáramos de manera seria, No sería apropiado para nuestra edad, no ¿no? sería apropiado para nuestra edad. Sería un poco raro. A Exacto. ver, cada uno, ¿no? Puede sentirse todo lo joven que quiera, pero claro, es un poco Exacto, extraño, exacto. ¿vale? Así Pero que esto sí. a veces pasa así. A lo mejor, lo utiliza alguien muy lejano a la generación Z,
Pues ahí no Suena suena del raro. todo bien. De broma siempre, todo entra. De broma todo De entra, broma todo va bien, exactamente, pero exactamente. Pues si yo esto lo no, uso de broma muchas veces, es como, me puto flipa este bar. O a mi prima siempre estoy diciéndole esto porque es que me hace mucha gracia, porque como 5 palabras, una es esta, pues siempre, y otra siempre es en plan, en plan, es verdad, en plan me o puto encanta. rollo. Rollo, sí, es verdad, es verdad. Esta también, esta la uso, ¿eh? Esta de rollo, rollo, en Yo plan, también, y en plan, sí, la uso todo el tiempo. sí, es Pero es como, verdad que no tanto como ellos. ya, Creo que eso el es verdad. porcentaje es menor. Mm, Pero sí, por supuesto, me encanta. Y es que yo creo que está muy bien esto de innovar. Y por eso me da tanta pena no poder terminar la lista, porque tendríamos que mencionar alguna de las otras también. pero es muy larga, Pero bueno, sí, lo podemos dejar para otro momento. Lo veremos más exacto, otra adelante. Está parte, bien. parte 2. Una pinceladita. Ya está. Exacto, exacto. Vale, entonces vamos a elegir algunas. De Vale, los millennials, por ejemplo, también. vale, perfecto, me ¿Cuál te gusta. gustaría? A ti, empieza tú si Pues quieres. mira, voy a elegir una que a mis O estudiantes les otra, hace ¿eh? muchísima, muchísima gracia. No, la de los millennials, que es hasta luego, Mari Carmen. Esta les encanta, no lo entienden al principio, es como Mari Carmen, no, no me llamo Mari Carmen, ¿qué Mari Carmen? ¿Qué dices? Tú te llamas Sara, no entiendo nada. Es un poco confuso, yo lo soy ¿Verdad? consciente, pero les encanta. Una vez lo saben, ya es hasta luego, Mari Carmen. ¿Y cómo No lo sé ni podríamos cómo. explicar? Porque no es solamente como decir hasta luego, no es una despedida. No, no. ¿Cómo es? A mí me cuesta mucho Oh, explicarla es siempre. verdad, es Esta. muy complicado. Sí, pero es como un poco a veces para cambiar de tema. Es como, hasta luego, Mari Carmen. O Sí, o como, como que algo va mal, o como que algo. Es que es súper difícil, ¿eh? Yo sí, creo que sí, sí, mejor. sí. Con algún ejemplo, no Vale, sé, se me ocurre que a lo mejor estás pasando mucha vergüenza y de repente, no sé, estás en una conversación y de repente alguien dice algo que te da mucha vergüenza y tú dices, y cuando dijo eso, yo dije, hasta luego, Mari Carmen, por sí, es ejemplo, ¿no? Es como como, decir, tierra, trágame un poco a sí, veces, ¿no? sí, sí. ¿Puede Mira, ser un poco así? me gusta, sí. Porque de hecho yo estaba pensando en un ejemplo como cuando alguien dice algo inapropiado, ¿no? Por ejemplo, o que yo considero inapropiado, ¿no? Que yo digo, algo que tú dices sobre mí que yo no quiero escuchar, ¿no? Es como, Ah, no sé, por ejemplo, em, no sé, no sé, vale. un ejemplo, como algo que me puede dejar a mí un poco mal, ¿no? O en un que yo no quiero decir. Igual, por ejemplo, yo imagínate que no quiero decir que me han despedido del trabajo, ¿vale? Y tú de Vale. repente dices, ya Sara la despidieron del trabajo ayer. Yo digo, hasta luego, Mari Carmen. Es como, ya lo has dicho. Es un poco, Exacto, sí, es como, la has cagado, ¿no? Algo así. sí, la has cagado. Es como, joder, ¿sabes? Sí, un poco así. Y tierra trágame, en realidad sería, quiero desaparecer de este También, momento. sí, ¿No? Porque has dicho sí. algo que no quiero escuchar y que has dicho, me quiero ir. Que quiero Sí, desaparecer en ese momento. sí, Pero sí, 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 como todo, creo que lo mejor es, yo siempre digo, fijarse en los ejemplos, porque no se usa solamente como para una cosa, sino que es muy variado, es muy amplio sí, y lo mejor es verlo en contexto en y contexto. fijarse muy bien en cómo lo usan y tal. Sí, Y esto sí, es lo sí. bueno, cuando te ponen en el radar una expresión, lo que hemos dicho antes, al final la acabas viendo más y tienes Sí, más oportunidades sí, de sí, aprenderla totalmente. mejor. Y no es que de repente aparece más, sino que tú ya la tienes identificada. Es como cuando te compras un coche y tu coche está por todos los sitios. No, no, Total, no es que está por todos los sitios, es que ahora tú te fijas más. No sé si os ha pasado esto. exacto. Tiene un Sí. nombre, ¿eh? Eso tiene un nombre, Ah, pero sí. no me acuerdo cuál es. Sí, sí, Ah, sí. pues vale, No me tenemos que acuerdo. buscar. Luego lo pondré en pantalla probablemente, pero sí Vale. existe. Ah, no sabía. A ver, voy a elegir yo una, Venga, sí. porque aquí hay varias que yo uso muchísimo, pero una que me gustaría explicar porque seguro que se la han encontrado y seguro que les ha hecho dudar mucho, es eso de es bien. Sí, Es bien. Yo no la uso demasiado, pero la oigo a todas horas. Y claro, yo me esfuerzo muchísimo en explicarle a todo el mundo, a los estudiantes, que se claro. dice está bien y no es bien. Y ahora vienen a España o abren Instagram o abren Twitter y todo lo que ven es bien. Es muy fuerte. Es Esto bien. Tú lo es has visto, muchísimo. ¿no? Hombre, hombre, que es como, claro, por supuesto, hombre. De hecho, me encanta que la hayas elegido esta, María, porque entiendo perfectamente la frustración de un estudiante y de un profesor, ¿no? Porque yo estoy aquí, es Claro. como tú, esforzándonos en decir, cuidado y de repente viene tu amiga y dice, eso es bien. Y tú dices, ¿cómo que es bien? Exacto, ¿Cómo que es bien? exacto.
Sí, Yo creo que lo todo podríamos explicar. La gente sabe que es incorrecto, sí, pero sí, esa es justamente la gracia de exacto. la expresión, ¿no? Entonces Sí, es como que como que algo es bueno, como que algo es agradable. No sé, es que lo usan ya para todo. sí, cualquier cosa. Yo he visto, por ejemplo, un post en Instagram de una foto y poner cervecitas al sol es bien. Sí, Cosas así. sí, sí, beber agua es bien. Exacto. Claro, es que yo creo que aquí, no sé, la verdad es que esto es algo que intuyo, ¿eh? No tengo ni idea si es así o no. Claro. Pero claro, todo lo que viene del inglés, ¿vale? O sea, tenemos que ser conscientes de que mola, nos gusta, porque es como Sí. que sonamos muy guay, ¿no? Por eso tantas en la generación Z y tal, tantas cosas, incluso en millennials, que cogemos un poco del inglés, ¿no? Y hacemos a nuestra manera, pronunciamos a nuestra manera o lo que sea, pero nos mola. Entonces, claro, yo creo que solamente el hecho de que las personas que intentan hablar español se equivocan muchas veces y utilizan el es bien en lugar de está bien. Ah, Y nos suena como tan exótico o algo. Es que no lo sé. Esto es algo que yo intuyo, no lo sé. ¿en serio? No Nunca lo lo he sé. pensado así. No lo sé. Es que si no, no entiendo por qué. Porque no tiene ningún sentido. De hecho, otra de las cosas como hacer el bien, ¿no? Que es como ser bueno o algo. Entonces, es bien. Sinceramente, no tengo otra explicación. O sea, no Pues me entiendo por qué. gusta. No La sé. voy a buscar luego para confirmarla por si acaso Sí, sí, esto es algo existen que yo datos, intuyo, vaya, que no lo sé, pero pero me ha encantado y tiene todo el sentido. Puede ser. Puede no ser sé. que sea como una que empezara como para imitar Sí, los igual me hace errores de gracia, los es hablantes divertido, extranjeros. exacto. No Ah, sé, ¿eh? wow, sí, sí, sí. Digo yo, no sé. Me Pero gusta. sí, Pues así sí. que no la Pues sí utilicéis, está. chicos, a ver si os vais a confundir. No la O utilicéis. utilizadla con intención, Exacto, sabiéndolo. sabiendo lo que estáis diciendo. Eso es, sí, Es eso. exacto. Yo creo que yo por eso no la uso. Porque digo, No, como yo me no la uso, acostumbre, no la uso. luego Lo somos escucho muy a mis amigas, gramaticalmente pero no la correctas, uso. Sara. Somos ¿El muy qué, María? correctas. Que somos muy gramaticalmente correctas. Es que me sabe mal, es como, jolín, ¿cómo voy a hacer esto? Si siempre estoy diciendo lo contrario, ¿cómo voy a decir esto? Claro, Estoy fallando a mi palabra o algo. eso es. No sé. Bueno, ya nos queda solamente el último grupo, ¿Vale? que hemos dicho que lo vamos a juntar Sí, la generación que era X, X, exacto, sí, X y los baby boomers. eso es, sí, En este caso estamos, yo que he hecho la mayoría de las vuestras mayores palabras, un poco sí, injusta, porque he puesto expresiones pasadas de moda. Entonces, eran expresiones que estaban de moda hace unos 30 años eso y es. que algunas nosotras las hemos dicho también hace 30 años, Sí, como la de sí, Hasta luego Lucas, por ejemplo, sí. pero que ya si las dices, pues queda un poco raruno, un poco, Fuera no de sé, la onda, ¿no? pasado de Es un moda. poco, sí, es como, cuidado, si no quieres desvelar tu edad, mejor no las Ajá. uses. Exacto, Sí, exacto. Es que me ha pasado muchas veces, y no con estas, pero con un montón de expresiones que algún estudiante me ha dicho, como muy contento porque estaba usando una expresión nueva. sí, Y yo le he sí, dicho, sí, Es nueva para ti, pero es que esta ya tiene unos añitos, ¿eh? Y claro, en ya, algunos libros todavía es verdad que hay expresiones es una pena, antiguas. Hay que tener mucho total. cuidado al Mm, aprender expresiones porque sí, se quedan obsoletas muy rápido. Las expresiones son algo que exacto. vienen y van, las palabras igual. Son modernas Sí, hoy, sí. mañana son antiguas. Sí, además Así que las coloquiales sobre todo pasa esto, ¿no? O sea, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Saber un poco, ya no solo el registro, sino el contexto también sociocultural y un poco el momento en el que estamos, si la podemos usar, si no, ser consciente de si está pasada de moda o no. O sea, muy importante este punto ahora. es Sí, verdad. Pues no sí. sé, que puedes elegir la que tú quieras o otra, porque yo creo que Vale. probablemente es que hay un montón, pero estas son las que Yo me nos gusta han mucho venido lo a la de Chachi cabeza. Piruli. Lo de Chachi Piruli me gusta mucho porque además había una canción, creo que cantaban con esto, no recuerdo ahora mismo, pero yo recuerdo esta expresión en una canción. Chachi Piruli. Chachi Piruli, yo recuerdo que todo el mundo decía Chachi Piruli, Juan Pelotillas. ¿Tú ¿Qué? recuerdas eso? No. Y yo nunca lo entendí. Y es como, ¿por qué dicen eso? Sí que me viendo porque de verdad que son dibujos animados que son Chachi Piruli. No te lo pierdas. Y a lo mejor viene de la canción, pero yo creo que yo incluso ya ahí no, ya no me llegó esa canción, me llegó el Ya, Chachi Piruli, porque Chachi sí que es algo que ha perdurado un poco más, ¿no? Chachi es como sí. guay, como Sí, 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 sí. cool y tal. Pero Chachi Piruli Ya es de una época muy concreta. es demasié, como dirían en esa Es época, demasiado. es demasiado, es Exacto. demasié. Sí,
Pues eso decían, y yo no sé, tiene que ser por la canción esa, la voy a buscar No también. sé, no, la canción es posterior. Bueno, yo no lo sé. ¿Ah, La sí? canción la tengo de mi generación, de la generación millennial. Sí, luego la buscaré y Ah, te diré, a ver. Pero no sé si conocías, a ver, contextualizo un poco. No sé si conocías, es que no recuerdo el grupo, pero Los Hombres de Paco, había unos jóvenes que luego hicieron sí, un grupo de música o no sé qué, no es Fran sí. Perea, es otro. Y ahí hicieron una canción que se llamaba Chachi Piruli. Y yo recuerdo de cuando Oh. era jovencita, muy pequeña o pequeña, pues que cantaba esta canción con el Chachi Piruli. A día de hoy esto está bastante pasado de moda, pero me imagino que en ese momento estábamos quizás en la transición, no lo sé. Pero No sí, la recuerdo, yo veía Los Hombres de Paco, pero no la recuerdo. Hombres de Paco Mm. o Los Serrano. Espera, eran Los Serrano, no Los Hombres de Paco, Los Ah, Serrano. Los María, Serrano. me he Ay, equivocado, ay, Los ay, Serrano. ay. Sí, es que claro, Los Serrano y Los Hombres de Paco para mí como Son son de de la la misma misma. época. Sí, 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 Los Ay, sí, Serrano. sí, sí. ¿Cómo olvidar Santa Justa Clan? Me Dios, encanta, sí. Pues Dios. ahí, entonces Chachi Piruli, ¿cómo sería? Como guay, ¿no? O es Chachi Piruli y Sí, es sí, guay, ¿no? guay, guay. Pero eso del pirulí ya, no, no sé, o sea, No lo ya no se usamos, puede decir no lo digáis. sin que nadie te mire raro, es imposible. Exacto, exacto. Chachi, bueno, te puedo aceptar chachi. Chachi sí. Me daría cringe, pero, Sí, sonaría un poco extraño el pero, Chachi. pero Sí. podrías decir chachi, sí. Pero Chachi Piruli ya es demasiado, ya es demasiado. No, ahí ya se ha pasado la línea. Sí, Ahí ya se ha pasado la ya línea. no, ya no, ya no se dice. Uy, Sí, y yo no sé cuál elegir, ¿eh? Yo no sé cuál elegir, porque la que tú has dicho antes también de Massieu, esa, esa sí que la oía mucho en su momento, es de Massieu, pal body, que decían. ves, ahí el inglés también empezaba a tener importancia entre nosotros. Sí, pero Sí, yo sí que te digo que he dicho, es demasiado para el cuerpo. Esto es demasiado para el cuerpo. esto es Claro, demasiado. que yo Sí, creo que esa es la expresión como original, ¿no? sí, Que sí, sí, puede ser. luego como que la transformaron en esa, demasiado para el body. Sí, Pero ahora no sé qué diría. Simplemente creo que diría esto es demasiado, esto es demasiado, sí, esto es demasiado. demasiado. Too much, Pero no sé, diríamos creo que en también algún en caso yo inglés. perdón, que no te he oído. No, Repítemelo, por digo que favor. también diríamos la versión en inglés, lo siento, pero es que lo diríamos así. Hay cosas que las decimos así a veces y hay otras que no, pero es que esto también lo decimos. Sí. Eso, too much. Aunque lo digamos Claro, así, eso es too much. claro. En la No lo quería generación. decir porque eso es generación Z en realidad, un Claro, poco, claro. también. Si Entonces, lo dijera alguien, digamos, vamos a decir estándar, como que vale, no no pues no estamos teniendo en cuenta la edad, sí, demasiado, ¿no? Diría yo. Es demasiado. Esto es esto es demasiado. demasiado. No sé. Creo que sí, tendríamos que buscar algo así como más idiomático, pero sí, yo creo que demasiado, esto es demasiado. Mm, O esto es muy sí. fuerte, esto es Esto muy es muy fuerte, a lo fuerte. mejor. No encaja del todo, pero bueno, No se ahí me le da ocurre un algo poquito. distinto. Demasiado, esto es, se sale de, no sé, no sé, no sé. No Bueno, sabría decir. sí, sí, pasa de castaño oscuro sería también Ah, sí, sí, una. pasa de castaño oscuro, me gusta esto. Sí, sí, Está sí, ahí sí. en la cuerda floja, ¿no? Esto de pasa de Sí. castaño oscuro, está ahí entre el estándar y el Mm. super Se generación va de X, ¿o madre, qué? ¿O qué piensas? se va de madre, no sé, es que Se va sí. de madre también, sí. No sé, no sé. Es complicado, a veces es complicado encontrar algo, ¿no? Como muy exacto ahí, pero Es sí, verdad que sí. sí, Pues bueno, tristemente lo tenemos que dejar aquí por hoy porque ya, pues sí. el tiempo se nos ha ido como que bastante, pero bueno, ha estado muy muy bien, me ha encantado y sin duda tenemos que hacer una segunda edición de esta clase porque estoy segura de que va a ayudar a mucha gente. Sí, espero que os haya gustado. Así que, no sé, nos despedimos, ¿no? Pero que vayan ahora, si no lo han visto todavía, que vayan ahora a tu canal y allí seguimos charlando las dos un Seguimos, ratito esto no se más, acaba, seguimos ¿verdad? hablando de cositas interesantes, sí, sí. Genial. Pues bueno, pues entonces hasta entonces, un beso enorme Un y nos beso. vemos, nos vemos pronto. Gracias, María, por todo. A Un ti, besito y espero que gracias. os haya gustado. Un beso. Chao. Chao.